Buenas tardes, mi nombre es Miguel Galván, mi número de matrícula es 17507 y a continuación presentaré mis conclusiones sobre la materia de juicios orales para la licenciatura de Derecho en el aula LED 028 122 T3A. Y bueno, como mencioné, es para la materia de juicios orales y para empezar me gustaría comentar, como mencionó en una de las primeras sesiones síncronas el maestro, que esta forma o este método de llevar a cabo los juicios es un método un tanto contemporáneo, dado que en la jurisdicción mexicana anteriormente el proceso se llevaba a cabo de forma escrita y ahora pues se hace de forma oral. Y pues pasando a materia, primero me gustaría mencionar que durante el juicio oral el abogado litigante tiene ciertas responsabilidades. Primero que nada es conocer los hechos, buscar el material necesario y reunir y evaluar todas aquellas pruebas, todo aquel material, todos aquellos testigos, etcétera, disponibles y seleccionarlos de forma que se obtenga una narración más favorable para su planteamiento. Además de esto tiene que prepararse no solamente con la teoría del caso, sino con la teoría fáctica, es decir, con la teoría de los hechos, asimismo con la teoría jurídica, es decir, aquellos fundamentos legales en los cuales base sus argumentos, asimismo la teoría probatoria, es decir, aquellas pruebas que se han ofrecido al juzgado para poder justificar o fundamentar sus argumentos. Y pues finalmente argumentos para aclarar ya sea sucesos o bien para justificar razonamientos. Ahora, la primera parte del juicio oral sería el alegato de apertura. Este es pues una de las partes más relevantes, considerado así, porque en este es la primera impresión, es una de las más importantes para el abogado litigante, dado que en esta recrea las imágenes de los hechos, busca proporcionar credibilidad fuerte a su representado y aquí mismo también pues introduce al tribunal los diferentes personajes como su representado, los diferentes testigos, los hechos y la teoría de hechos que el abogado haya escogido. Asimismo, para el juicio oral necesita preparar a su testigo para que éste produzca una prueba efectiva. Para empezar, pues necesita hacer un análisis del testigo, necesita entrevistarlo previamente para concluir o para determinar si es un testigo que pueda aportar información relevante, que no se contraponga con la información de diferentes testigos y pues en pocas palabras que la información que el testigo proporcione sea información de calidad. Luego, la primera parte del interrogatorio se le conoce como interrogatorio directo. En esta se ejecutan los cuestionamientos que realiza el abogado litigante que ofrece al testigo, es decir, la parte que ofrece el testigo que le conviene, por decirlo de alguna manera. Este testigo debe ser una persona física y sobre todo que haya presenciado los hechos de forma personal, no que se haya enterado a través de terceros o de oídas, etcétera. A estos testigos se les debe tomar protesta y además pues hay ciertos tipos de preguntas que se pueden realizar, es decir, en el contrainterrogatorio no se pueden realizar todo tipo de preguntas, por ejemplo no pueden hacerse preguntas sugestivas, por un ejemplo. Este interrogatorio que hace el abogado oferente tiene que estar planeado con anterioridad, pues principalmente para evitar problemas no favorables. Después, una vez que el abogado litigante ha concluido con el interrogatorio directo, la contraparte tiene la oportunidad de llevar a cabo un contrainterrogatorio. Este contrainterrogatorio es la oportunidad que tiene el abogado de la contraparte para hacer preguntas al testigo que ofrece el oponente adversario. Con esto contribuye, o lo que busca es contribuir en la presentación del abogado o restar mérito a los opositores. Pero también es importante señalar que un abogado debe de analizar cuándo debe o cuándo no debe llevar a cabo un contrainterrogatorio, porque podría darse el caso en que un contrainterrogatorio pudiera resultar
más perjudicial que los beneficios que el litigante pudiera obtener de él. Después, si posterior al contrainterrogatorio el abogado oferente del testigo desea volver a tocar algunos temas nuevos que hayan surgido, es decir, no tocar temas que se hayan tocado en la parte del interrogatorio directo, a esta parte se llama reinterrogatorio. Es decir, preguntas que el oferente del testigo hace una vez terminado el contrainterrogatorio, obviamente, y pues se refiere principalmente a formulaciones nuevas o nueva información adicional que se haya tratado en el contrainterrogatorio. Luego, como mencionaba anteriormente, no todo tipo de preguntas se pueden realizar. Cuando se hagan un tipo de preguntas que no están permitidas, la parte opositora a quien esté interrogando o contrainterrogando o reinterrogando o recontrainterrogando tiene oportunidad de hacer objeciones. Esta es una responsabilidad, una tarea del abogado litigante, y pues lo hace ante la actuación de su contraparte cuando el interrogatorio que hace es contrario a derecho. El propósito pues es que no se obtenga una respuesta del testigo que pueda dañar la versión del caso e incluso algunas veces como estrategia para distraer la cohesión de la historia. Se objeta al escuchar la pregunta, es decir, si el testigo ya comenzó a responder, ya no se puede objetar. La realiza el abogado de la contraparte, como mencionaba, y se hace dirigida al juez. Los tipos de preguntas que pueden ser objetadas es cuando son ambiguas, argumentativas, capciosas, coactivas, conclusivas, etc. Esto en cuanto a la forma, pero también en cuanto al fondo, cuando se asumen hechos, cuando es insidiosa, cuando es irrelevante o cuando ya ha tratado información que ya se vio anteriormente, por poner algunos ejemplos. Por último, me gustaría tocar el tema de los peritos, que son testigos, pero tienen la particularidad de que son personas con una experiencia especial en algún campo del conocimiento, como podría ser en la medicina, en la grafología, entre un sinfín de ramas del conocimiento. Y pues en esta parte el interrogante, el abogado que litiga, tiene la responsabilidad de mostrar al tribunal la capacidad del perito. Es decir, demostrar primero, antes de comenzar con el interrogatorio, que es una persona capaz de detallar información especializada en ciertos hechos. Pero también tiene la responsabilidad de, al ser un especialista y tener pues la costumbre y la facilidad de utilizar términos muy específicos o muy especializados, pues buscar la forma de que no sea monótona, sino que sea interesante para el público, en este caso el propio juez. Asimismo, pues se solicita que el perito aclare la información en caso de que algún haya brindado algo muy técnico, por poner algo. Con esto concluyo mi presentación y muchas gracias.